Esta mañana estuve mirando una foto durante más tiempo del que debería. Es una foto que tengo guardada en la carpeta de documentos del ordenador, de esas que nunca se imprimen, pero que tampoco se borran. Una foto de mi hermano menor, Tomás, y yo, en la playa de Santander, el verano de hace 31 años. Él tenía 20 años. Yo acababa de defender la tesis. En la foto estamos riendo. No sé de qué. Probablemente de nada importante. Lo que me detuvo esta mañana no fue la foto en sí. Fue una sensación muy específica que me produce cada vez que la veo. La certeza de que en ese momento, ese verano, esa playa, esa carcajada, yo no sabía que era un momento. Lo viví como un miércoles cualquiera. Y ahora, desde aquí, ese miércoles cualquiera tiene una textura que ningún miércoles del presente parece tener. Y entonces me pregunté algo que lleva rondándome desde esa mañana. ¿Por qué sentimos que el pasado es irreparable, pero al mismo tiempo sentimos que todavía nos pesa? Si algo se fue de verdad, ¿por qué no desaparece su peso? Esa pregunta me llevó, como casi todas las preguntas que me hago últimamente, a Albert Einstein y a una carta que escribió en marzo de 1955, un mes antes de morir. Quiero examinar esa carta hoy, no como pieza de museo, como respuesta a una pregunta que creo que muchos de ustedes se hacen, aunque tampoco tengan siempre las palabras para formularla. ¿Puede repararse algo que ya ocurrió si el tiempo no vuelve? Permítanme empezar por la carta. Michele Besso fue el amigo más cercano que Einstein tuvo en toda su vida. Se conocieron en Zúrich a finales del siglo XIX, cuando ambos eran estudiantes jóvenes y todavía era posible imaginar que el mundo era solucionable. Trabajaron juntos en la oficina de patentes de Berna. Pasaron años discutiendo física en los paseos por las orillas del Aar. Einstein le reconoció a Besso en una nota al pie del artículo de la relatividad especial de 1905 como la única persona que le había ayudado. La única mención personal en todo el artículo. Besso murió el 5 de marzo de 1955. Einstein escribió a su familia ese mismo mes. La carta existe. Está en el Einstein Archive. Ha sido citada en física, en filosofía, en neurociencia, en libros sobre el duelo. No porque Einstein consolara con palabras hermosas. Einstein no era un hombre de palabras hermosas vacías, sino porque lo que escribió era la aplicación directa de su propia cosmología al dolor de perder a alguien. Escribió esto: Él se ha adelantado a mí en partir de este extraño mundo. Eso no significa nada. Para quienes creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión persistente y tenaz. Una ilusión persistente y tenaz. No una ilusión cómoda, no una ilusión inofensiva, una ilusión que persiste, que se resiste a irse, que tiene la tenacidad de algo que se aferra a nosotros aunque no sea verdad. Cuando leí esa carta por primera vez, hace algunos años, me senté un buen rato sin hacer nada. No porque me pareciera bonita, sino porque entendí que Einstein no estaba consolando a la familia de Besso con una metáfora poética. Estaba diciéndoles lo que sabía de la arquitectura real del universo. Y lo que sabía de la arquitectura real del universo cambia completamente qué significa la palabra reparar. Hay que entender cómo funciona el tiempo en la física de Einstein para entender por qué esa carta no es solo consuelo. Antes de Einstein, el tiempo era una línea recta, un río que fluía en una sola dirección, del pasado hacia el futuro, de manera uniforme para todos. Newton lo daba por supuesto. Era tan obvio que ni merecía discutirse. Lo que Einstein demostró, primero con la relatividad especial en 1905 y luego con mayor profundidad en la relatividad general de 1915, es que esa imagen es incorrecta. El universo no es 3 dimensiones de espacio más el tiempo como una corriente que fluye por encima.
El universo es 4 dimensiones unificadas, espacio-tiempo. Y en ese espacio-tiempo cuadridimensional, el pasado, el presente y el futuro no se relacionan de la manera en que nuestra percepción cotidiana sugiere. Los físicos llaman a esto el universo bloque o eternismo. Y la idea es esta: todos los eventos que ocurren ahora mismo y ocurrirán algún día, existen como coordenadas reales en el espacio-tiempo, no como registros de algo que fue, como coordenadas que son. El verano de la foto en Santander no se fue. Existe en sus coordenadas espaciotemporales con la misma solidez que este momento. Michele Besso, el amigo al que Einstein escribía, no desapareció al morir, en el sentido más técnico que la física permite. El conjunto de coordenadas espaciotemporales que constituía su existencia sigue siendo parte del tejido del universo. Einstein no lo escribía como metáfora, lo escribía porque eso era lo que la física, que había pasado 50 años elaborando, describía como la arquitectura real de la realidad. Y ahora viene la pregunta que llevo días intentando formular con la precisión que merece. Si el pasado no desaparece, si existe como coordenada permanente en el bloque espacio-tiempo, entonces la pregunta: ¿puedo reparar lo que ya ocurrió? Tiene un significado completamente diferente del que la gente normalmente le asigna. La gente escucha reparar el pasado y entiende volver atrás, deshacer, borrar. Eso es lo que queremos decir la mayoría de las veces cuando lo pensamos. Ojalá pudiera volver a ese momento. Ojalá pudiera decir lo que no dije. Ojalá pudiera hacer lo que no hice. Pero eso, como bien saben, es físicamente imposible. El viaje hacia el pasado viola la causalidad. La flecha del tiempo apunta en una sola dirección. Y Einstein, que mejor que nadie entendía la arquitectura del tiempo, lo sabía perfectamente. Entonces, ¿por qué escribió esa carta? ¿Por qué, si el pasado no se puede deshacer, insistía en que la distinción entre pasado y presente es una ilusión? Porque el problema no es el pasado. El problema es la relación que el observador tiene con el pasado. Y esa relación sí puede cambiar. Esta no es una distinción menor. Es el giro central de todo lo que quiero examinar esta noche. El evento ya ocurrió. Existe como coordenada en el espacio-tiempo. Eso no cambia y no puede cambiar. Pero lo que el observador añade al evento, el significado que le asigna, la historia que construye sobre él, la manera en que ese evento opera en el presente del observador, eso no es una propiedad fija del evento, eso es una propiedad de la relación entre el evento y el observador. Y esa relación puede transformarse. Reparar, en el sentido que la física de Einstein hace posible, no significa borrar la coordenada. Significa añadir una coordenada nueva que recontextualiza la anterior. Déjenme hacerlo concreto porque sé que esto suena abstracto. Hay algo que viví en mis años de universidad que no había entendido del todo hasta que empecé a pensar en el problema del pasado de esta manera. En el tercer año que impartí relatividad general, cometí un error que me acompañó durante mucho tiempo. Tenía un alumno, Sebastián se llamaba, que en los primeros exámenes del curso mostraba resultados irregulares, brillante en las preguntas conceptuales, desastroso en los cálculos formales. El tipo de alumno que entiende la física, pero no ha automatizado las herramientas matemáticas. Hablé con él una vez, en una tutoría rápida, y le dije lo que creía, que necesitaba practicar más los procedimientos, que en física teórica los cálculos también importan. Lo que no hice fue preguntarle qué estaba pasando. Lo que no hice fue escuchar. Sebastián no terminó la carrera ese año. Se tomó un año de pausa y cuando volvió, 2 años después, vino a verme al despacho. No para reclamar nada, para decirme que ese año que se había tomado había sido el año en que había entendido que quería seguir en física,
no por los cálculos, sino por las preguntas, y que había encontrado la manera de aprender los procedimientos cuando el por qué era suficientemente real para él. Hoy Sebastián es investigador en el Centro Nacional de Física de Partículas de Madrid. Lo que hice mal en aquella tutoría no desapareció, no se borró. Sigue siendo un evento real en el espacio-tiempo. El día en que un alumno vino a buscar algo que yo no le di porque tenía prisa por decirle lo que creía que necesitaba oír. Pero hay algo que Sebastián hizo al volver a verme que añadió una coordenada nueva. No borró la anterior, añadió una distinta, y desde esa distancia, la primera coordenada ya no opera de la misma manera. Eso es reparar sin máquina del tiempo. No deshice lo que ocurrió, pero cambié la relación que tengo con ello. Ahora bien, para que esto no se quede en filosofía personal, necesito explicarles por qué el cerebro humano puede hacer exactamente esto. Porque lo que acabo de describir no es solo intuición de un profesor jubilado, es neurología verificable. Hay una investigación publicada en 2024 por los investigadores Rick y Labar de la Universidad de Duke sobre la regulación emocional del arrepentimiento. Lo que estudiaron fue qué ocurre en el cerebro cuando una persona no solo recuerda un evento negativo del pasado, sino que trabaja activamente para reinterpretarlo. Lo que encontraron fue esto: cuando el sujeto aplica lo que los neurocientíficos llaman reapreciación cognitiva, es decir, cuando construye activamente una nueva interpretación del evento sin negar que el evento ocurrió, el córtex prefrontal izquierdo se activa de manera significativa y la actividad de la amígdala se reduce. La amígdala es la región del cerebro que procesa las respuestas emocionales de miedo y angustia. La actividad de la amígdala ante un recuerdo doloroso es, en términos prácticos, lo que hace que el pasado siga doliendo. El córtex prefrontal es la región que genera nuevos marcos de interpretación. Lo que Rick y Labar demostraron es que la reapreciación cognitiva reduce la actividad de la amígdala sin borrar el recuerdo. El evento sigue ahí. La historia nueva sobre el evento reduce el peso que el evento tiene en el sistema nervioso del observador. Eso es, en términos neurológicos, exactamente lo que Einstein describía en términos físicos. La coordenada permanece. La relación del observador con la coordenada cambia. Y ahora viene algo que me parece especialmente importante para las personas que me están escuchando. Hay una suposición que circula, no siempre formulada en voz alta, de que a partir de cierta edad el cerebro pierde esta capacidad, que reinterpretar el pasado es algo que el cerebro joven hace con facilidad y que el cerebro de 60 o de 70 años ya no puede hacer igual. Esa suposición no resiste el contacto con los datos. Un estudio publicado en 2025 por Greiner y colaboradores, usando resonancia magnética funcional, estudió específicamente la capacidad de adultos de mediana edad y mayores. El rango era de 60 a 75 años, para recontextualizar recuerdos autobiográficos negativos. Los resultados refutaron directamente la hipótesis del declive. Los adultos mayores que usaron reapreciación cognitiva mostraron patrones de activación prefrontal equivalentes a los de adultos jóvenes. La capacidad del cerebro para añadir nuevas capas de significado a eventos pasados no disminuye significativamente con la edad cuando se ejerce activamente. El cerebro de una persona de 65 años puede reparar el pasado. No puede borrarlo, pero puede cambiar la relación que tiene con él. Y eso, díganme si no es lo que realmente queremos cuando decimos que queremos reparar algo. No queremos que el evento no haya ocurrido. Queremos que ya no pese de la misma manera. Queremos que sea posible pensar en ello sin que esa angustia específica se encienda.
Queremos encontrar una manera de que lo que ocurrió tenga algún sentido en el conjunto de lo que somos. Eso, según la neurociencia más reciente, es posible a cualquier edad. Pero hay algo más en esta historia que me parece el argumento más poderoso de todos, y tiene que ver con la propia vida de Einstein. En 1917, Einstein añadió a sus ecuaciones de la relatividad general un término que no estaba en la solución original. Lo llamó la constante cosmológica. El símbolo que usó fue la letra griega lambda. ¿Por qué lo añadió? Porque la relatividad general, en su forma pura, predecía un universo en expansión o en contracción. Y eso contradecía el consenso científico de la época, que sostenía que el universo era estático, eterno, inmóvil a gran escala. Einstein añadió la constante cosmológica como una especie de corrección que permitía que el universo se quedara quieto. Era un ajuste artificial. Einstein lo sabía. En 1929, Edwin Hubble demostró que el universo se estaba expandiendo. Las galaxias se alejaban entre sí. Einstein había tenido razón desde el principio y había metido la mano para corregir lo que no necesitaba corrección. Él mismo, al conocer los resultados de Hubble, llamó a la constante cosmológica su mayor estupidez. Aquí está la ironía perfecta. La constante cosmológica, el término que Einstein introdujo por miedo a lo que sus propias ecuaciones decían, el término que consideró su mayor error, fue redescubierta por los astrofísicos en 1998 como una de las herramientas matemáticas más exactas para describir la energía oscura. La energía oscura, la fuerza, que explica por qué el universo no solo se expande, sino que se expande cada vez más rápido. Una de las preguntas más abiertas y más fundamentales de la cosmología contemporánea. El mayor error de Einstein resultó ser, décadas después de su muerte, una de sus contribuciones más duraderas. El error no desapareció. Einstein lo llamó su mayor estupidez, y ese juicio no fue revocado en vida. Pero el universo, que siguió funcionando de acuerdo con sus propias leyes mientras Einstein vivía y después de que murió, añadió una capa de significado que la perspectiva de Einstein en vida no podía ver. La constante cosmológica no fue borrada, fue recontextualizada. Y desde esa nueva contextualización, lo que era vergüenza es legado. Ese es el modelo. No como metáfora de autoayuda, como descripción de lo que puede ocurrir cuando el tiempo añade nuevas coordenadas a las que ya existían. Einstein no pudo ver eso. Murió en 1955, 43 años, antes de que la constante cosmológica fuera rehabilitada. Pero el proceso que llevó a esa rehabilitación ya estaba en marcha en las ecuaciones que él había escrito, en los errores que había cometido y dejado en los archivos, en el trabajo que había hecho, aunque él mismo lo considerara fallido en parte. Hay algo en eso que me parece enormemente importante. No todas las reparaciones las ve el observador original. Algunas ocurren después, y el hecho de que el observador original no pueda verlas no significa que no ocurran. La constante cosmológica de Einstein fue reparada por el universo, no por Einstein. Las reparaciones de nuestro propio pasado a veces también las hacen otros. Los hijos que toman una decisión difícil y en ese momento algo que aprendieron de nosotros opera sin que lo sepamos. El amigo al que le dijimos algo en un momento complicado y que lleva ese algo consigo sin haberlo mencionado nunca. El alumno que lleva décadas aplicando una manera de pensar que aprendió en una tarde de tutoría que nosotros ya no recordamos. Esos son actos de reparación que ocurren sin que tengamos acceso a ellos. El pasado sigue siendo real como coordenada. Y las coordenadas que añaden significado nuevo a la coordenada original no dejan de añadirse porque el observador original haya perdido la vista de ellas.
Quiero hacer una pausa aquí para ser honesto sobre lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que todo tiene sentido. No estoy construyendo el argumento de que el sufrimiento es siempre redimible, que los errores siempre se justifican, que el dolor tiene siempre una recompensa escondida. Hay cosas en el pasado que duelen y que seguirán doliendo. Hay errores que no tienen la elegancia de la constante cosmológica. Hay silencios que no se convierten en legado. Hay ausencias que simplemente fueron ausencias. Lo que estoy diciendo es algo más específico y más modesto. Que la pregunta, ¿puedo reparar lo que ya ocurrió?, tiene una respuesta diferente a la que solemos darle. No podemos deshacer, pero podemos cambiar la relación que tenemos con lo que ya ocurrió. Y ese cambio es real, es medible en el sistema nervioso, no está limitado por la edad y no requiere que el evento original cambie para ser genuino. Reparar no es volver, es añadir. Y añadir, a diferencia de volver, está dentro de lo que es posible hacer hoy. Hay una pregunta que he aprendido a hacerme cuando pienso en algo del pasado que todavía pesa. No la pregunta, ¿cómo podría haber sido diferente? Esa pregunta señala hacia dónde no puedo ir, sino una pregunta diferente. ¿Qué relación quiero tener con esta coordenada del espacio-tiempo? No es una pregunta pequeña. Requiere algo del que la formula, requiere la disposición a construir activamente una nueva interpretación sin negar lo que ocurrió, requiere lo que Rick y Lavar llaman reapreciación cognitiva, no suprimir, no ignorar, no minimizar, sino añadir capas de significado que el momento original, visto desde la distancia, puede sostener. La foto en Santander con Tomás, que es donde empecé esta noche. Esa foto pesa de una manera específica porque Tomás y yo nos distanciamos hace años, no de manera dramática. De la manera silenciosa en que se distancian los hermanos cuando la vida los lleva a ciudades distintas y los años hacen que los puntos de contacto se vuelvan escasos. Hablamos en los cumpleaños, en Navidad, a veces menos. Hay algo en esa foto que activa una pregunta del tipo, ¿podría haber hecho diferente? ¿Hay conversaciones que postergué demasiado? ¿Hay momentos en que elegí el trabajo o la comodidad cuando Tomás estaba al otro lado de un teléfono esperando algo que no sé si llegué a darle? No tengo respuesta para eso. No pretendo tenerla. Pero lo que sí puedo hacer, y lo que la física y la neurociencia me dicen que es posible hacer, es cambiar la relación que tengo con esa coordenada. No borrarla, no fingir que el distanciamiento no ocurrió, sino añadir a esa coordenada algo que el momento original no tenía, la consciencia de lo que ese verano fue, de lo que ese miércoles cualquiera en la playa de Santander contenía sin que ninguno de los dos lo supiera. Y desde ahí, desde esa relación nueva con lo que ya existe como coordenada permanente, decidir qué hago con el tiempo que tengo ahora. Einstein no pudo deshacer la constante cosmológica, la llevó como vergüenza hasta el final. Pero las ecuaciones que escribió con ese error dentro siguieron siendo lo que eran. Las descripciones más precisas de la geometría del universo que el pensamiento humano había producido hasta entonces. El error no contaminó las ecuaciones. Las ecuaciones sobrevivieron al error. La mayoría de nuestros errores funcionan así. No contaminan todo lo que los rodeó. Solo parecen hacerlo desde la perspectiva del observador, que los carga como vergüenza. Quisiera terminar con algo que me parece que cierra el círculo con la carta a Beso. Einstein escribió esa carta un mes antes de morir. Era un hombre de 76 años que sabía que le quedaba poco tiempo. Acababa de perder a la persona con quien había discutido física durante más de 50 años. Tenía razones de sobra para el tipo de mirada hacia atrás que aplasta. Y sin embargo, lo que escribió no fue una elegía. No fue un inventario de lamentos.
fue la aplicación de su propia física al momento más personal que estaba viviendo. La distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión persistente y tenaz. Lo escribió no para negar el dolor de la pérdida. Lo escribió porque sabía que Michel Besson seguía siendo real en las coordenadas del espacio-tiempo, y porque sabía que la única operación que era física y psicológicamente posible no era deshacer la pérdida, sino cambiar la relación que uno tiene con lo que ya existe de manera permanente. Besson estaba muerto. Eso no cambiaba. Pero la relación que Einstein tenía con la existencia de Besson en el tejido del universo podía ser diferente a la relación que sugería el dolor inmediato de la noticia. Eso es lo que creo que Einstein intentaba transmitir a la familia de su amigo. Y eso es lo que creo que es posible para cualquiera de ustedes que esté cargando algo que considera irreparable. No tiene que ser borrado. No puede ser borrado. Existe como coordenada en el espacio-tiempo y va a seguir existiendo. Pero la relación que ustedes tienen con esa coordenada hoy no es fija. Puede cambiar. El cerebro, a cualquier edad, puede añadir capas de significado nuevas que no niegan el evento, sino que lo contextualizan de manera diferente. Y ese trabajo, el trabajo de añadir, no de deshacer, es el único tipo de reparación que la física y la neurología tienen pruebas de que existe. No es pequeño. Es el único tipo que existe. Hay algo que quiero pedirles antes de terminar. Piensen en algo que llevan cargando como irreparable, no para examinarlo ahora, en este momento, sino para hacerse una pregunta diferente a la que se suelen hacer sobre ello. No. ¿Cómo podría haber sido diferente? Sino, ¿qué relación quiero tener con esto? Que existe y va a seguir existiendo desde hoy. La pregunta no es pequeña. No tiene respuesta en 30 segundos. Pero es la pregunta correcta. Einstein pasó 50 años trabajando con la pregunta correcta sobre la geometría del universo. La constante cosmológica fue un momento en que usó la pregunta equivocada. Y aún así, el trabajo que hizo con la pregunta correcta fue tan sólido que sobrevivió al error y permitió que el error mismo se convirtiera décadas después en parte del legado. La pregunta correcta sobre el pasado no es cómo lo deshago, es qué relación elijo tener con lo que ya es permanente. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.